Estamos de vuelta en edición nocturna tratando un tema sumamente controversial, como ustedes han podido ver, despierta algunas pasiones, algunos calores, pero evidentemente la norma cuando se aplique puede conducir, mi preocupación nada tiene que ver, por ejemplo, con el doble género en el lenguaje, porque eso no es lo que más me preocupa, a pesar de que pero distorsiona el habla. Que esa es la preocupación de la academia. Pero lo que yo temo es que la intervención del Estado y el exceso de normativas en materia educativa preuniversitaria conduzca inexorablemente al tutelaje intelectual, que me parece que pondría en peligro la libertad, un concepto básico de las sociedades occidentales, en la forma en que la entendemos, ¿no? Y además, ¿dónde queda el concepto de patria potestad? Hay una real intención a través de la orden de aumentar el poder del Estado sobre la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la orden tiene serios problemas legales. Primero, el ministro de Educación y los departamentos que integran el ministerio no están para formular políticas públicas. La Ley General de Educación dice que el ministro y las dependencias del ministerio ejecutan la política educativa. Y los artículos que definen las funciones del Consejo Nacional de Educación, de conformidad a la propia Ley General de Educación, dice que la política educativa del Estado Dominicano la formula el Consejo Nacional de Educación. En la especie se puso la carreta por delante de los bueyes. Aquí el ministro se destapa con una orden departamental ordenando la creación de una política educativa, pero ni el ministro ni las dependencias están para crear política educativa. Si le interesaba al ministro crear una política de género, para aplicarla a todo el sistema educativo, como dice la orden, debió convocar al Consejo Nacional de Educación para que la política se discutiera en el seno del Consejo y el Consejo la formulara. Y segundo, el propio Consejo, ya convocado, debió cumplir el artículo 63 de la Constitución y convocar a las asociaciones de padres para escuchar el parecer de las asociaciones de padres, porque el artículo 63 que la licenciada mencionó dice claramente que la familia es la responsable de la educación de sus hijos, y los artículos 22 al 26... La familia formada por un hombre y una mujer, ¿verdad? De acuerdo al artículo 55 de la Constitución. Y en los artículos del 22 al 26 de la Ley General de Educación dicen que los padres son los responsables de escoger para sus hijos una educación que vaya de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Y ya hablamos de lo que dice el artículo 4, que el fundamento del sistema educativo dominicano es el cristianismo. Es decir, que ya la orden comenzó mal. El hecho de que se cree un comité asesor tiene una mala intención, porque se crea un comité asesor externo integrado por el Centro de Estudios de Género del INTEC, cuna del feminismo en República Dominicana, y sus líderes, las principales exponentes del feminismo radical en el país, que tienen 30 años abogando por la despenalización del aborto, el Instituto de la Mujer de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Ministerio de la Mujer, dirigido por una feminista radical, porque todos conocemos las convicciones de Janet Camilo, y los padres son excluidos de la norma. Los padres, a quienes el artículo 63 de la Constitución le dice que son los responsables de la educación de sus hijos y que son los guardianes de la educación de sus hijos, esa orden departamental los excluye. Una orden departamental que le dice a la dependencia del ministerio: creen una política educativa y preséntenla al Consejo, como si, por último, como si el Consejo Nacional de Educación fuera un sello gomígrafo del ministro y de los departamentos que integran el ministerio, que no lo es. Al contrario, el ministro y los funcionarios que integran el ministerio son empleados y dependientes del Consejo Nacional de Educación, integrado en su mayoría por ciudadanos que somos los que pagamos los salarios de ellos con nuestros impuestos. O sea que aquí esa orden contiene una serie de violaciones constitucionales y legales absolutamente graves. No me cabe la menor duda. Pero todavía es una propuesta, No me cabe la menor duda. Es que dice orden departamental, y la orden departamental tiene un número, y si le aplicamos el derecho administrativo, esa orden departamental constituye un acto administrativo. Pero dice para el diseño. Orden departamental para el diseño. Pero una cosa es, licenciada, para el diseño, que sea el diseño de una política interna del ministerio, que el ministro sí tiene todo el derecho y facultad de crear políticas para su propio ministerio, pero otra cosa es crear y diseñar una política
que se le va a imponer a todo el sistema. Pero a es mí- el Consejo Nacional de Educación quien debió ser convocado para crear la política Bien, pero a mí me y preocupa para mucho, a mí discutirla. me preocupa mucho la posibilidad de que ese tipo de política conduzca al tutelaje intelectual. Y todos sabemos que también está en juego cuando el Estado asume la educación de los niños, asume la capacidad, crea o amenaza seriamente el concepto de la patria potestad. Y yo creo que es bueno, porque ese elemento que usted acaba de traer a la mesa, yo creo que es un elemento fundamental y básico, el tema del tutelaje intelectual, así como estábamos discutiendo viendo el tema del lenguaje, porque creo que son dos aspectos que en un diseño de este tipo de política hay que cuidar muy bien y hay que ver cómo se trabaja para que no ocurra eso, porque creo que la intención no es todo lo contrario. Estamos hablando de una orden que debería llamar a la libertad intelectual, a la libertad de pensamiento. Licenciada, ustedes, su departamento, Sí. según yo vi en la mi red. mi dirección, que Exacto. no es mía, sino del ministerio. Bueno, su dirección, la cual nosotros somos las que pagamos, Sí, claro que sí. Bueno, está, pero- está Y socializando. paga mi mamá y mis está so- hermanos y está mis socia- familiares. Está socializando un manual de implementación de esa política con los profesores de acuerdo No. a la red social del ministerio. No. Y los padres, ¿cuándo vamos a ser No. convocados? No. El sistema educativo. Hay una confusión Pero, enorme. somos más de 4.000. Hay una canción que dice, conservemos la temperatura. Sí, por favor. Entonces yo Una quería... pregunta. Licenciado. Sí, sí. Usted dijo que es para el diseño, Para el diseño. pero hay un fundamento. No, los fundamentos Usted tiene son un fundamento. los elementos que tenemos La de perspectiva de antecedente. género. Los elementos que tenemos, sí, de antecedente. Ok, pero ya y eso la cambia perspectiva el como fundamento. categoría de análisis, insisto, es una categoría de análisis, el enfoque de género. Y esa categoría de análisis lo que buscas es identificar. Ahorita se decía que en el país no hay machismo. No hay machismo. Las mujeres son el 66% de las estudiantes universitarias. Entonces, ¿qué se busca deconstruir? Permiso. Y las ejecutivas de las Pero, empresas. permiso. también. Y las ejecutivas, pero entonces hay un estudio de IP que se acaba de hacer, que lo hizo, no hay igualdad salarial, que lo eso hizo es la cierto. Presidencia de la República, que establece que no hay igualdad salarial. Ahora, ¿cómo se y que hay arregla una eso en la brecha escuela? salarial. Bueno, hay que preguntarle un poco, no. ¿Cómo se arregla eso ¿Cómo en la se arregla escuela? eso en la escuela? Se arregla porque es que estamos viendo, todos estos elementos están unidos. Se ha hablado de que parte de las dificultades es un problema de carácter cultural, como usted decía. Al ser del carácter cultural, usted que es, por ejemplo, empresario, contrata un conjunto de mujeres y hombres, cuando usted va a contratar los valores con lo que se contratan a las mujeres y se contratan a los hombres, son todavía diferentes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en este país todavía tenemos en los periódicos de circulación nacional anuncios con búsqueda de personal femenino donde se establece desde edad, cuando la Constitución lo prohíbe, y se establece los parámetros, Color, los parámetros físico. físicos. Entonces, miren, Pero eso no es- pero podemos esa coger todo discriminación eso. es para todo el mundo, no es para Podemos, mujer, sí. nada. Entonces, podemos coger todo eso y ponerlo debajo de la alfombra. Podemos No, hacerlo. pero yo tengo una Mire, pregunta. Finalmente yo quería decir yo una. creo, Busquen para la que usted- experiencia, para que- miren. Para que usted sepa por lo menos mi posición. Antes Yo estoy de que de usted- acuerdo con que hay que defender, que hay que cuidar la igualdad y el valor de la mujer y el hombre. Claro. Su valor, su dignidad. Mi preocupación es que las categorías que de la equidad de género o el enfoque de género, perspectiva de género, las categorías que quiere borrar arbitrariamente no nos van a ayudar. No nos van a ayudar. No nos van a ayudar a resolver el conflicto entre hombre y mujer. Y van a contribuir a empeorar la enseñanza del idioma. Claro, porque no vamos a entendernos. No va a haber manera de nosotros saber a qué tú te refieres, masculino o masculino de mujer, pero No. va a haber una ambigüedad, que creo no va a esa haber es una manera de carica- nosotros eso es entendernos una y darnos a caricatura. Y no solamente, Esa es una no. caricatura. Yo quiero decir algo. Mire, la resolución habla así. Sí, los y las diferentes actores y actoras. actores y actores. Y probablemente de repente yo siempre uso el los y las, y a veces cuando estoy en un discurso
hablo de ustedes y señores y se me olvida porque es Señora, parte. Licenciado, Porque es parte. un momentito. Yo entiendo que, por ejemplo, suponiendo que se establezca esto como una obligación, ¿no? Y que haya unas decisiones, incluso persecución policial, en el caso de que tú hables, falle con eso, y yo pueda decir, bueno, tengo que decir por obligación ellas y ellos, pero cuando me refiero a todos ustedes, yo tengo que decir, ustedes, ¿cómo le hago, como dicen los mexicanos? ¿Y ahora cómo le hago? No, porque hay alternativas cuando están reunidos las personas y usted no tiene, si dice las personas, se está refiriendo a los hombres y las mujeres que están. Y no solamente el lenguaje, es un mire ejercicio que no el es ejercicio como director de escuela. Si mi escuela no aprueba o no valora esos valores, no tiene ese conjunto de valores, no cree que eso es verdad y de hecho cree que es dañino. Si nosotros no lo enseñamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, que de hecho, déjeme decirle que la experiencia que conocemos es que muchos centros privados, sobre todo los de élites de aquí, de este país, utilizan el enfoque de género. O sea, los centros educativos eso me extraña porque en el día de hoy la unión de colegios privados, yo le estoy hablando, hay 4,000 colegios privados. Pero yo le estoy hablando de los colegios de ayúdeme a élite. entender, Los colegios no de cuántos élite. colegios le enseñan, porque los colegios que le enseñan yo no le puedo prohibir que no le enseñen. Claro. Eso es su decisión y ellos delante de los padres le dijeron, yo voy a enseñar esto. ¿Tú estás de acuerdo? Y los Porque padres estuvieron de acuerdo. Ahora yo les pregunto, Ahora, yo quiero hacerle una pregunta en el caso ustedes. de colegios que por sus valores, que por su tradición, que por su contexto religioso digan, eso riñe con lo que nosotros creemos, ¿qué va a pasar con Bien, esos colegios? vamos a hablar de eso cuando regresemos ya para la parte final del tema de esta noche. La ideología de género y la normativa que ha anunciado el Ministerio de Educación en la República Dominicana. Siga con nosotros en Edición Nocturna.